Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 29 para continuar nuestra serie expositiva de este profeta. Hoy nos corresponde hablar de algo supremamente importante, interesante, y tiene que ver con la responsabilidad civil o la responsabilidad social o la responsabilidad política que nosotros tenemos en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Cuál es ese deber? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Muchísimas personas han dicho que los cristianos son apolíticos, es decir, que los cristianos no tienen ninguna injerencia, ni ninguna participación, ni ningún quehacer político. Y realmente eso es una contradicción en términos, porque el ser humano, por su propio diseño divino, tiene injerencia social y civil en el lugar donde está. Una cosa es que nosotros seamos politiqueros, o que tengamos un partido político, pero otra cosa es que seamos seres políticos, es decir, seres con injerencia civil y con injerencia social en el lugar donde Dios nos ha puesto. Entonces hoy vamos a hablar de cuál es la responsabilidad civil o cuál es la responsabilidad social de los creyentes en las diversas circunstancias donde Dios nos pone. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro quehacer? Es cierto que el mundo está en contra de la iglesia y que la iglesia simplemente se dedica a asuntos espirituales. ¿O tiene la iglesia y el creyente una responsabilidad política, civil, social en medio del lugar donde Dios nos ha puesto? ¿Nuestro deber es simplemente orar y ayunar y esperar que Dios haga las cosas? ¿O además de orar y de ayunar y de congregarnos tenemos responsabilidades civiles? ¿Tenemos derechos? ¿Tenemos obligaciones políticas? Vamos a mirar. Y lo vamos a mirar a través del capítulo 29 del profeta Jeremías. Hemos visto que el pueblo de Israel, especialmente Judá y Jerusalén, ha sido un pueblo rebelde, ha sido un pueblo que durante muchísimos anuncios de llamados de atención de los profetas para honrar a Dios no lo han hecho. Dios les ha advertido en una y otra oportunidad que los va a llevar cautivos y ya sucedió una primera deportación por parte de Nabucodonosor. En esa primera deportación fue llevado lo mejor de la ciudad y de la provincia, fue llevado cautivo. Entre ellos el rey Joaquín y la esposa del rey Joaquín y la familia del rey Joaquín y los principales jóvenes, los jóvenes más inteligentes que eran la promesa para la nación, fueron llevados. Dice que los ingenieros, los herreros, los arquitectos, todos los profesionales fueron llevados para Babilonia para servir al rey de Babilonia. El pueblo persiste en que no le va a suceder absolutamente nada. En el capítulo anterior nos hallamos a una confrontación frente a frente de dos profetas, un profeta falso y el profeta Jeremías, llamando la atención sobre las falsedades con las cuales estaba llevando al pueblo nuevamente al juicio de Dios. Pero hoy nos vamos a enfrentar a una manera de Dios actuar que es supremamente interesante, y es a través del medio escrito. Dios dejó la escritura para que nosotros la usemos para su propia gloria. Nosotros podemos escribir porque Dios nos dio esa facultad. Esa es una facultad dada por Dios. La escritura no es el medio de los paganos comunicarse. La escritura es el medio que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos difundir el evangelio. Y hay momentos en los cuales nosotros necesitamos urgentemente recurrir a la escritura. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, aprendió allá el arte de escribir. Y una vez salido de Egipto, según parece Moisés, fue el que escribió los primeros libros y los dejó por escrito, en idioma comprensible, legible, para que pudiera mantenerse la palabra. Recuerden que el profeta Isaías en una oportunidad cuando hablaba y nadie le escuchaba lo que él decía, Dios le dice, hágase un escrito público, ¿sí? Una especie de mural o una especie de valla publicitaria, escribe mi mensaje allí para que todos los que pasen lo lean. Si no quieren escuchar, entonces que lean, que vean. En esta oportunidad el profeta Jeremías es llamado por Dios para escribir una carta y para que esa carta la envíe con unos mensajeros a Babilonia para dar un mensaje que Dios está dando para el pueblo de Israel. Entonces yo quiero que vayamos en el capítulo 29 al versículo 7. Dice así: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y el título que yo le he puesto a la enseñanza de hoy es Procurad la paz de la ciudad, que está basado en el versículo número 7 del capítulo 29. Procurad la paz de la ciudad.
Y eso implícitamente tiene una responsabilidad civil, una responsabilidad ciudadana. En el lugar donde nosotros estemos, somos llamados a procurar o a buscar o a propender por la paz de las personas que están a nuestro alrededor y de las personas que trabajan o conviven con nosotros. Entonces, ese es el tema que nosotros vamos a trabajar hoy, el tema de la paz. Y es supremamente paradójico, porque Dios está hablando de guerra, ¿sí? Babilonia es un imperio opresor, es un imperio sanguinario, está tomando cada vez más extensión de terrenos, dominando a los países más pequeños, subyugándolos y apropiándose de sus dioses y de sus culturas y de sus muchachos más prominentes. El pueblo de Israel y las otras naciones pequeñas están siendo subyugadas y están intentando sublevarse en contra de Babilonia para resistir la cautividad. En medio de esa situación nosotros decimos, pues realmente hay una realidad de guerra, hay una realidad de opresión, hay una realidad de ejércitos, de militares, hay una realidad de avanzada política y militar contra los pueblos, unos defendiéndose y otros ofendiendo, y Dios le dice al pueblo cristiano, procuren la paz. Y es un poco contradictorio que nosotros procuremos la paz o vivamos en paz en medio de realidades tan hostiles y en medio de realidades políticas tan adversas o tan difíciles como las que está viviendo el pueblo de Israel. Parte de la ciudad cautiva ya y la otra ciudad que no está cautiva con el anuncio de que van a ser cautivos y los que no quieren ir al cautiverio intentando armarse y prepararse políticamente para resistir. En medio de situaciones así, una de las palabras que nosotros escuchamos con mucha frecuencia es resistencia. ¿La han escuchado en estos días? En estos días, ¿cierto?, de algunos cambios en la ciudad o de anuncios políticos que posiblemente no son del acuerdo de toda la ciudadanía o en países vecinos que están en situaciones difíciles, una de las palabras que se pronuncia con mucha facilidad es resistencia. Pero ¿saben de dónde vienen esas palabras generalmente? ¿De qué corazón? Del corazón de los jóvenes. Generalmente son los jóvenes los primeros que dicen resistencia, ¿sí? Es decir, no vamos a ceder, no nos vamos a dejar, vamos a tener que armarnos, prepararnos, pararnos firmes, pero no vamos a permitir que esto suceda. Y generalmente son los jóvenes los primeros que promueven una resistencia no pacífica, sino una resistencia activa en contra de los avances militares o políticos, sean del orden que sea, del color que sea. El pueblo de Israel está viviendo esa realidad. Hay dos tipos de sublevaciones que están dándose entre los judíos. Una primer sublevación se está dando entre los judíos que están en Judá y Jerusalén, liderada por el rey Sedequías y liderada por los sacerdotes y por los religiosos de turno en Judá y Jerusalén, uniéndose con Tiro, con Sidón y con otras naciones pequeñas vecinas. Pero hay otro tipo de sublevación que se está presentando, y es la sublevación de los cautivos en Babilonia, que están también comenzando a tener unos brotes de resistencia y buscando algunos líderes religiosos que les impulsen para ellos oponer resistencia en la cautividad. En esa realidad política y civil, Dios dice, procuren la paz de su ciudad. Y vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes, y a los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis.
porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envía, dicho Jehová. Ese es el primer momento de la realidad de este capítulo, cuando Dios llama al profeta Jeremías y le dice, por favor, escribe una carta. Recordemos nuevamente que Jeremías fue llamado para ser profeta a las naciones, y aunque muy probablemente Jeremías, por lo menos en los primeros años de su ministerio, no tuvo la oportunidad de viajar, sí tuvo la oportunidad de relacionarse con líderes políticos y con reyes de otras naciones. Y en esta oportunidad tiene que enviar un escrito, una carta, un documento a Babilonia, a lejanas tierras, dirigido a los ancianos, a los sacerdotes y a los profetas que están dirigiendo el pueblo de Israel en la cautividad. Lo que nos dice esta primera parte del capítulo 29 es muy importante. En primer lugar, Dios va a recurrir ya no a la palabra hablada, sino a la palabra escrita. Y recordemos que cuando se deja algo por escrito, se inmortaliza el escrito. Es decir, una forma de pasar a la historia con lo que nosotros pensamos o queremos o anhelamos es dejarlo por escrito. Esa es una forma de inmortalizar, es decir, una forma de extender o de prolongar el mensaje y de hacer que tenga continuidad y perpetuidad. Eso es lo que Dios se ha propuesto con su palabra. Nosotros tenemos, gracias a Dios, su palabra escrita. Y el propósito de Dios es mostrarnos que aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra permanece para siempre. Es decir, que ninguno tenga excusa de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha ordenado. Que ninguno pueda decir yo no conocí o no entendí o a mí me pareció que era de otra manera. Porque al estar escrita la palabra es objetiva y además de ser objetiva es oficial. Es decir, ya Dios dio su mensaje, es oficial, tendrá fiel cumplimiento, es público y nadie puede tener excusa. Dios dice que tiene que enviar esa carta y el profeta Jeremías obedece a Dios escribiendo la carta. Y dice la Biblia que la va a mandar a través de dos mensajeros que son dos oficiales cercanos al rey Sedequías. El rey Sedequías es el rey de turno, el último rey que probablemente pertenecía a la dinastía de David, que fue puesto por el rey Nabucodonosor. Parece ser que el rey Sedequías era un aliado del rey Nabucodonosor para hacer que el pueblo no se sublevara, sino que estuviera tranquilo bajo la opresión babilónica. El rey Sedequías tiene dos servidores cercanos. Esos dos servidores, lo dice allí en el versículo 3, son Elasa y Gemarías. Elasa y Gemarías habían sido dos servidores contemporáneos al rey Josías. Es decir, estos dos oficiales eran de la confianza del rey Sedequías porque habían estado durante el rey Josías, durante el rey Joacín, durante el rey Joacás, durante el rey Joaquín y ahora están con el rey Sedequías. Es decir, son dos trabajadores del gobierno, son dos servidores conocidos, experimentados y de confianza y por supuesto son dos amigos personales del profeta Jeremías. Es importante que los mensajeros de esta carta sean confiables, porque si fueran cualquier mensajero, ¿qué hubiera podido pasar con el mensaje? Primero, Jeremías no hubiera podido tener la confianza de escribirlo y entregarlo a unas personas que no sabemos quiénes son, ¿cierto? O es probable que estos mensajeros lo echen a perder, o es probable que estos mensajeros le adicionen algo, o le quiten algo al mensaje, porque si no son temerosos, si no son fieles, si no son confiables, pues lo más probable es que pueda suceder eso. Había un sentir común, tanto en los que estaban en Judá y Jerusalén, como en los esclavos en Babilonia, que el cautiverio no podía ser tan largo, y que no podía ser general, que el cautiverio era parcial, es decir, para algunos de la ciudadanía, para los que ya estaban allá, y que no podía ser tan largo, sino que máximo, según dijo el profeta Ananías, iba a durar 2 años más y regresaría. Entonces cualquier mensajero hubiera dicho, no tiene sentido llevar este correo, si este correo dice construyan casas y quédense tranquilos y vivan en paz, cásense, vivan cómodos, porque el cautiverio va a terminar en 2 años. ¿Yo para qué voy a pegarme semejante viaje en los medios de transporte que existían en la época para ir a dejar un mensaje que no va a tener mucha aplicabilidad? Pero la gracia de estos mensajeros es que eran mensajeros confiables. Recordemos que de todos los reyes bajo los cuales dio la profecía el profeta Jeremías, Josías fue el rey temeroso de Dios, que hizo serias reformas con relación a la ley de Dios. Entonces, estos dos hombres, Elasa y Gemarías, venían desde el gobierno de Josías. Es decir, eran hombres temerosos de Dios y confiables. Por mano de ellos,
el profeta Jeremías envía este mensaje porque Dios le ordenó. Ahora, como ellos eran oficiales del rey Sedequías, era posible que Jeremías se entrevistara con ellos en privado, les entregara el mensaje y el rey Sedequías no estar enterado. No se podía hacer así. Además sería algo engañoso, ¿cierto? Que Jeremías en privado se reuniera y les dijera: háganme el favor y lleven este mensaje, pero que el rey Sedequías no se vaya a enterar. Entonces lo más conveniente, lo oficial, lo adecuado, era que eso fuera público. El mensaje que Jeremías había dado era público, ¿sí? Sedequías estaba enterado de las profecías. Los trabajadores del rey Sedequías, Elasa y Gemarías, eran oficiales del rey. Entonces el versículo 3 dice que fue Sedequías quien envió a estos dos hombres, llevando esta comunicación, llevando este correo, llevando este escrito al rey Nabucodonosor y a los esclavos que estaban allí bajo el imperio babilónico. Dice el versículo 4, describe el mensaje que Dios envió. Es supremamente interesante este mensaje que Dios envía a los cautivos. Les dice así, versículo 4 y versículo 5: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. La primera parte del mensaje dice que lo que ellos deben hacer es construir casas y vivir en ellas. Recuerden que los que habían sido transportados eran los arquitectos, los herreros, eran los profesionales, la gente que trabajaba en diferente tipo de actividad profesional, y la orden de Dios es directamente para estos profesionales: construyan casas, habiten en ellas y disfrútenlas. Cualquiera de nosotros podría decir: bueno, este es un mensaje supremamente básico, esto no tiene nada de Dios, este mensaje, porque este mensaje se le podía dar a cualquiera: pues vaya y construya una casa y vive en ella, o saque un crédito y compre una casa y viva tranquilo. Pero ¿cuál es el propósito del mensaje? ¿O cuál es el centro del mensaje? Que los judíos que habían sido llevados deportados no querían mezclarse con la sociedad babilónica. Ellos querían estar al margen y estaban haciendo un pequeño grupo de exiliados, una pequeña comunidad de exiliados, intentando rebelarse en contra de Babilonia y asegurando casi firmemente que la cautividad iba a ser tan corta. Es decir, ¿para qué vamos a construir? ¿Para qué nos establecemos en este país o en esta ciudad, siendo que vamos a regresar pronto? Pero eso también tiene que ver con la cosmovisión que tenían los judíos bajo Nabucodonosor. Es decir, ellos son malos, nosotros somos buenos, nuestra estadía aquí es pasajera, no nos mezclemos con ellos. ¿Sí? No nos establezcamos en esta ciudad porque nosotros vamos a regresar pronto y esto se acaba. No sé si ustedes recuerdan cuando el pueblo de Dios también quedaron los creyentes en Jerusalén y el Señor les dice que iba a volver pronto, y ellos pensaron que no era necesario establecerse en las ciudades, sino como dedicarse a la oración y dedicarse en asuntos espirituales, pero no construir casas y establecerse, porque el Señor venía de manera inminente. Y luego el apóstol tiene que enseñarles y decirles: no, establezcanse en las ciudades, porque sí, el Señor viene, pero no va a venir de la noche a la mañana. Esto es un llamado a la responsabilidad civil, es un llamado al compromiso, es un llamado a la participación ciudadana activa en medio de la ciudad. Edifiquen casas, habiten las plantas, huertos y coman del fruto. Si ellos iban a construir casas, era porque las iban a poder disfrutar. Si usted sabe que va a construir una casa y solo la va a disfrutar 1 año o 2 años, ¿usted se pone en esa inversión? ¿Usted se pone en esa tarea de construir una casa costosa que tome un buen tiempo para saber que solo la va a usar 2 años? No tiene sentido. Si usted va a cultivar y usted sabe que a duras penas va a coger la primera cosecha, pues ¿para qué se pone en esa tarea? Al mínimo esfuerzo mejor. Y eso era lo que estaba pensando el pueblo en la cautividad. La segunda parte del llamado de Dios en el versículo 6 es: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. El segundo aspecto del llamado de Dios tiene que ver con la familia.
El primero tiene que ver con la estabilidad económica, con la estabilidad de vivienda y con las cosechas, los cultivos. Pero la segunda parte del encargo de Dios es cásense, por favor, tengan hijos, vean a sus hijos crecer y cuando sus hijos crezcan, prepárense para entregar a sus hijos y a sus hijas en matrimonio. Para que sus hijos, a su vez, después de casados, tengan hijos. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 6, el profeta Jeremías está hablando de 3 generaciones, que justo esa era la profecía que él había dado, que iba a haber 3 generaciones allá, los que habían sido cautivos, los hijos de ellos y luego los nietos de ellos, y que cuando tuvieran nietos iban a regresar del cautiverio, es decir, 70 años después. Por eso Dios les dice, cásense, engendren hijos e hijas y prepárense para tener nietos en esa tierra. Esa era una indicación pactual que Dios había dado. Y si ustedes recuerdan, ese encargo del versículo 6 tiene mucho de similar a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde Dios dice que el propósito de Dios para el ser humano es el matrimonio y que una vez nos casamos, el encargo es tener hijos y multiplicarnos y fortalecernos y hacernos poderosos. El Salmo 127 dice que una forma como las familias se hacen poderosas es teniendo hijos. Que una forma como las familias se establecen y se hacen fuertes y se hacen saludables y se hacen grandes y pasan a la historia es teniendo hijos y luego teniendo nietos. Es una gran bendición. Pero si ustedes se dan cuenta, el versículo 5 y el versículo 6 tiene que ver con parte de la ideología contemporánea. Porque la ideología contemporánea es el campesino ya no quiere cultivar la tierra. ¿Qué es lo que está pasando con los campesinos en los diferentes países? Saliendo de los campos y abandonando la tierra y viniéndose para la ciudad porque nadie quiere trabajar y esforzarse, porque piensan que el trabajo del campo no tiene mucho valor y porque el trabajo del campo no es muy bien remunerado. Pero ¿cuál es el otro aspecto ideológico contemporáneo? Versículo 6. Que las juventudes hoy no se quieren casar. La mayoría de los jóvenes y de las señoritas hoy en día dicen, yo no me quiero casar. Y si piensan en casarse, no quieren tener hijos. Y si máximo quieren tener hijos, dicen, yo quisiera máximo tener un hijo. Si se pudiera menos, estaría dispuesto. Al menor esfuerzo, ¿sí? Es decir, siguiendo la ideología del mundo y siguiendo la cosmovisión que tenían los judíos en tierra extranjera. ¿Saben cuál es la idea que tienen hoy los jóvenes? Dicen, no, yo no me voy a casar, porque es que el matrimonio trae muchos sufrimientos o muchas implicaciones, y yo no voy a tener hijos. Y muchos dicen, es que la razón por la cual yo no quiero tener hijos es porque vivimos en una sociedad mala. Y como vivimos en una sociedad mala y pecaminosa, ¿para qué traer hijos? A sufrir. ¿Han escuchado ese argumento? Es que vivimos en una sociedad tan perversa y nuestros hijos tendrán que vivir en esa perversión, entonces lo mejor es no tener hijos para que no sufran. Ahora, yo no sé si usted está realmente pensando en sus hijos cuando argumenta así o está pensando en usted. Porque si no los tiene, ¿por qué piensa en ellos? Uno no puede pensar en algo que no tiene o que nunca ha tenido. Probablemente estamos pensando en nosotros y en todo lo que eso implica levantar hijos. Sin embargo, el encargo de Dios es cásense y tengan hijos y prepárense para que sus hijos se casen y que sus hijos también a su vez tengan hijos. Y esto es supremamente maravilloso porque va contra la cosmovisión del momento y va contra el argumento que nosotros tenemos de bienestar y de tranquilidad. Es decir, lo que el pueblo decía era lo siguiente: entre más poquitos seamos, menos sufrimos y mejor será el regreso. Si tenemos hijos pequeños va a ser difícil regresar después de la cautividad. Probablemente el regreso sea a través de un enfrentamiento. Entonces, si no tenemos hijos, no van a sufrir. Entonces, mejor no tengamos. Pero Dios les dice, cásense y tengan hijos y que esos hijos anhelen el matrimonio. ¿Cómo nuestros hijos van a anhelar el matrimonio? Una forma adecuada como ellos anhelan el matrimonio es enseñándoles el evangelio. Pero otra forma es con el ejemplo, que nosotros les preparemos para el matrimonio.
y que nosotros les enseñemos que ese es un proceso natural propio del plan de Dios y que ellos deben anhelar casarse y que nosotros anhelamos verlos a ellos casados, que nosotros anhelamos estar en sus ceremonias y que nosotros ya nos estamos preparando para ese día hermoso cuando vamos a entregarlos en matrimonio, tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas. Eso es lo que dice el capítulo en el versículo 6. Cásense y tengan hijos. El final del versículo 6, Dios les da una razón por la cual lo tienen que hacer, que contrarresta o confronta el pensamiento que ellos tienen. Y es: multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Si ellos no tienen hijos, lo natural es que se van a disminuir como familia, porque algunos van a morir, otros van a envejecer, y si no hay una nueva generación, pues el pueblo, la familia se va a acabar. El argumento de Dios es lógico, desde su plan perfecto para la familia, y es: auméntense allá y no se disminuyan. ¿Quién es el que está interesado en disminuir la familia? ¿Dios o los opresores? ¿Quiénes son los que están interesados en poner controles de natalidad para la expansión de la familia? ¿Quiénes son los que están interesados en esterilizar a los jóvenes y a los adolescentes? ¿No es Dios? No es el concepto de la cosmovisión cristiana. ¿Recuerdan cuando el pueblo judío estuvo en cautiverio en Egipto? Que fue una familia, la familia de Jacob con sus hijos y sus nietos, pero recuerdan después de un tiempo que fueron o representaron una gran amenaza para el faraón. ¿Recuerdan en qué comenzó a inquietarse el faraón? Cuando dijo: están volviéndose demasiado fuertes y poderosos, están teniendo muchos hijos y se están extendiendo demasiado, y lo más probable es que si siguen así, sin ningún control de natalidad, van a ser tan fuertes que nos van a dominar y nos van a oprimir en nuestra propia tierra. Y fue cuando dio un decreto, y el decreto fue una orden del faraón: hay que matar a todos los niños varones que nazcan de los hebreos. Pero ¿cuál era el propósito del faraón? Disminuir la población, control de natalidad, esterilizar a las familias, cerrarle la puerta para la procreación y decirles: no tiene sentido tener hijos porque nos los van a matar. Pero en medio de ese decreto del faraón, recuerdan que hubo una familia, y no solo una, sino posiblemente muchas, valerosas. La Biblia registra de una, de Amram y Jocabed, que aunque su hijo nace bajo amenaza, tienen ese hijo y lo esconden. ¿Recuerdan? Moisés, el gran libertador puesto por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud egipcia. El pueblo de Israel está ante una actitud contraria. En Egipto se multiplicó grandemente, y es el faraón el que los manda a tener un control y matar a los niños. Pero ahora en Babilonia están pensando diferente. En Babilonia los mismos judíos están diciendo: pues no vamos a tener hijos, no tiene sentido. Y la idea aquí del texto es que el pueblo de Israel en Babilonia entró en un periodo o en un proceso depresivo. Es decir, nos está yendo mal, nos sacaron de nuestra ciudad y de nuestro pueblo, nos tienen como esclavos. ¿Para qué tener hijos? No vale la pena tener casas, no vale la pena sembrar la tierra, no vale la pena tener familia. ¿Cuál es el propósito del mensaje además de la multiplicación? Volver la esperanza de Dios al pueblo. Hacer que el pueblo de Dios recobre la esperanza en medio de esa tierra extranjera. Que el pueblo de Israel vuelva nuevamente a la cosmovisión correcta y recobre sus principios. ¿Cuál era un principio judío fundante? El trabajo de la tierra, el cultivo, la agricultura, sembrar la tierra. Era una de las actividades propias de los judíos. Dios les encargó a ellos sembrar, señorear, cultivar, ver la producción abundante de Dios. Pero ¿cuál era otro principio fundamental de la familia judía? Pues tener hijos y multiplicarse, y ver crecer a sus hijos, y verlos casarse y tener nietos. El pueblo judío está perdiendo dos de sus postulados fabulosos, que son los postulados del pacto: tierra y descendencia. Tierra y descendencia, que es la promesa de Dios a Abraham. El pueblo de Israel en la cautividad lo está perdiendo. Queridos hermanos, ¿cómo piensan ustedes respecto al trabajo? Muchísimas personas piensan que el trabajo es del diablo y que nos toca trabajar porque Adán y Eva pecaron, que si ellos no hubieran pecado nosotros no tuviésemos que trabajar.
Y muchísimos ven el trabajo como si el trabajo fuera una maldición. Pero la Biblia dice todo lo contrario, que el trabajo es una bendición, que aún Dios trabaja, que Jesucristo trabaja y que nosotros debemos trabajar. Y que el trabajo no es una carga o no es una maldición, sino que el trabajo es una bendición. Muchos ven la familia y ven los hijos no como una bendición, sino como una maldición. Algunos ven a sus hijos como una gran carga. ¿Cuándo crece este muchacho y se va de la casa? ¿Cuándo será que ya no tengo que molestarme la vida con estos muchachos? ¿Sí? ¿Cuánto me impacientan? ¿Cuánto me sacan del quicio? ¿Cuánto me roban mi tranquilidad? Pero la Biblia dice que los hijos son una bendición. Y lo más probable es que usted termine de criar sus hijos y tenga que ayudar a criar los nietos. Y de pronto los bisnietos. Y no vamos a tener descanso en ese sentido. Pero lo que dice allí la Biblia no está diciendo que los hijos no tienen unas implicaciones naturales de desgaste, sino que el plan de Dios no es la disminución de la familia, sino que el plan de Dios es la expansión de la familia o la multiplicación de la familia. Que cuando nosotros comenzamos abruptamente por conceptos ideológicos paganos a trabajar en control de natalidad, lo que estamos es disminuyéndonos y no multiplicándonos. Y el plan de Dios es la multiplicación, aún en situaciones hostiles. Porque cualquiera podía decir, bueno, pero es que si yo estoy en mi casa, en mi ciudad, teniendo mi tierra, mis fincas y mi propiedad, pues por supuesto que yo anhelaría hijos, pero es que no tengo casa, entonces yo no quiero hijos. O es que estoy de esclavo, o estoy en un país extranjero. Pero Dios dice, no importa, en la situación en que estén, en la condición en que estén, yo estoy con ustedes, trabajen la tierra, construyan casas y por favor, cásense y tengan hijos y prepárense para ver a sus hijos casados y con nietos. Yo ya me estoy preparando. Y ya estoy preparando mi ropa para ese día del matrimonio. Ya estoy negociando con mis hijos cómo vamos a hacer esas celebraciones. Pero creo que nosotros firmemente debemos trabajar en esos aspectos. Porque cuando no los trabajamos y cuando nuestro desafío para nuestros hijos más es que se realicen profesionalmente, probablemente estamos en contra de este mandato de Dios para su pueblo. Y luego el versículo 7, parte del mismo encargo es: procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Uno diría, qué contradictorio, está el pueblo oprimido bajo Babilonia, el pueblo babilónico los llevó a la fuerza. Ellos no han podido defenderse y Dios les dice, construyan casas, cásense y busquen la paz de la ciudad. Cualquiera diría, no tiene sentido. Babilonia es un imperio pagano, idolátrico, inmoral, sanguinario. ¿Cómo así que yo procure la paz de esta ciudad? Yo lo que quiero es esperar que se levante el cautiverio para volver a mi tierra. Pero Dios lo que les está diciendo es, en la medida en que ustedes trabajen, no solo son útiles al plan de Dios, sino que ustedes también contribuyen al bienestar de esta nación. Si los judíos trabajaban en Babilonia, si hacían buenas construcciones, si ellos vivían tranquilos, si sus familias eran numerosas y eran tranquilas y vivían cómodos, ellos estaban contribuyendo al desarrollo y a la paz de la ciudad. Es decir, nosotros donde estamos puestos debemos cumplir un deber civil. Usted no puede decir, es que la tierra está maldita, yo no la trabajo. ¿Sí? Es que vivo en una ciudad pagana, entonces yo me abstraigo del mundo o me abstraigo de la ciudad para vivir como si fuera un extraterrestre, si es que no existen. La Biblia lo que dice es, no nos abstraigamos de la sociedad en la cual nosotros estamos. No nos abstraigamos de las condiciones en las cuales nosotros vivimos. Nosotros necesitamos estar en medio de situaciones hostiles. Nosotros necesitamos movernos y relacionarnos y negociar en medio de situaciones hostiles. Tengamos empresas en medio de los impíos. Tengamos negocios, trabajemos con ellos, sirvamos a ellos. Muchos creyentes piensan que lo mejor para sus hijos es no llevarlos a educar al colegio público y tenerlos en la casa. Y otros piensan que si los mandan a un colegio cristiano porque suponen que es mejor la educación. ¿Saben cuál es el problema de la educación? El corazón de nuestros hijos. El problema no está en el colegio, el problema está en el corazón nuestro y en el corazón de nuestros hijos. ¿Qué es lo que les dice Jeremías? Vivan en medio de la situación en la que Dios les permitió vivir.
Y otra verdad que Dios les da aquí en el versículo 8 y versículo 9 es: no vayan a pensar que fue Nabucodonosor con su poder el que los tiene esclavos. Fui yo el que los hice transportar. Es decir, la opresión que tienen o el exilio que están viviendo es porque yo los llevé allá y porque yo les estoy permitiendo eso. Y el versículo 8 dice: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Todo esto es por una razón. Porque hay unos profetas falsos que están allí en Babilonia, en medio de los cautivos, profetas que también son judíos, que se han levantado en contra de Dios y que están endulzándole el oído a los judíos cautivos. ¿Qué le dicen esos profetas falsos? No trabajen la tierra, no se casen, no tengan hijos, no se mezclen con la sociedad babilónica, sino tengamos aquí como un pequeño gueto, una pequeña comunidad. Preparémonos, tengamos las maletas listas, porque en cualquier momento regresamos. Dios ha dicho eso, decían estos profetas falsos. Pero la profecía de Jeremías es todo lo contrario. Desempaquen sus maletas, acomódense, hagan negocio, busquen trabajo, tengan familias y vivan cómodos, porque esto va para largo. Esto no es corto, ha dicho Jehová. ¿Cómo poner en acuerdo dos enseñanzas totalmente opuestas? ¿Cómo armonizar dos profecías de dos profetas, pero esas profecías son contrarias? El pueblo estaba confuso. Y como el pueblo está confuso con los profetas que tienen allá en la cautividad, Dios le dice a Jeremías: por favor, haz una carta y envíala para que ellos sepan realmente lo que yo estoy pensando y lo que voy a hacer. Procuren la paz de la ciudad. ¿Cómo usted y yo procuramos la paz de la ciudad? Trabajando honradamente. Cuando ustedes y yo trabajamos, procuramos la paz de la ciudad. Cuando ustedes y yo invertimos, procuramos la paz de la ciudad. Cuando ustedes y yo tenemos familias, tenemos hijos, procuramos la paz de la ciudad, porque son los distintivos de la familia cristiana y, por supuesto, los distintivos pactuales de Dios para su pueblo. Vamos a leer versículos 10 al versículo 20. ¿Cuál es la otra razón por la cual ellos deben procurar la paz de la ciudad? Primero, porque en su paz tienen paz. Es decir, si Babilonia es un imperio o la ciudad está tranquila, pues ustedes van a vivir bien. Pero si Babilonia está alterada y el orden público está difícil, pues ustedes no van a tener paz. Y la segunda parte es: porque yo os visitaré y despertaré. Versículos 10 al 20, dice así: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os enviaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que os salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y les daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, y por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones, entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. En esa segunda parte, Dios de manera supremamente maravillosa les dice:
la verdad, y la verdad para el pueblo a veces no es tan elocuente de parte de Dios. La verdad en el versículo 10 es la razón por la cual ustedes tienen que establecerse y acomodarse en el lugar del cautiverio es porque el cautiverio va a durar 70 años. Ahora, no sabemos si realmente ya había comenzado el cautiverio con la primera deportación. Algunos dicen que se cuenta desde la primera deportación, que fue 10 años antes de la segunda, y otros dicen que no, que se iba a comenzar a contar con la segunda deportación. Es decir, en ese sentido, no hubiera comenzado. Pero lo que Dios les está diciendo es, quédense allá hasta que se cumplan los 70 años. Es decir, trabajen, acomódense, porque esto es toda una vida lo que ustedes van a estar acá. Es decir, todos los que recibieron ese mensaje tendrían que morir en el cautiverio. Iban a ser sepultados allá en tierra extranjera, así que tranquilidad, ¿sí? Acomódense, no se preocupen, esto es para largo. Y es muy interesante, queridos hermanos, porque cuando nosotros pasamos por momentos de aflicción, nosotros pensamos que la paz consiste en volver a nuestro estado inicial o a nuestro estado ideal. Pero lo que Dios les está diciendo es, no, la paz no consiste en estar en Jerusalén. La paz consiste en que ustedes vivan de acuerdo a las promesas que yo les he dado y se adecúen a esas promesas y a esos mandatos y obedezcan. Ahora hay algo muy interesante en el versículo 10, que es una promesa maravillosa que tiene que ver con el fundamento para la esperanza del pueblo. Y es: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena mano. Si ustedes se dan cuenta, todo el capítulo está en perspectiva de la soberanía de Dios. Dios fue el que los envió a Babilonia. Dios es el que les ordena que se queden y se establezcan allá. Dios les ordena que tengan familias y se multipliquen, pero hay una promesa maravillosa para ellos, y es: yo mismo los visitaré, los despertaré y los haré volver. 3 acciones maravillosas va a realizar Dios en medio del pueblo cautivo. Primero, los va a visitar. Es decir, Dios está presente con ellos. Cuando la Biblia habla de visitar, no es que Dios no estuviera con su pueblo. Dios está con ellos permanentemente. Pero cuando habla de visitarlos, habla de una acción especial, sobrenatural de Dios para sacarlos de la esclavitud. No es que Dios va de visita y nos abandona nuevamente, porque muchas veces pensamos así, ¿cierto? ¿Dónde está Dios? Y hay un tema muy interesante: ¿dónde está Dios cuando la gente sufre? Bueno, pues está con nosotros en el sufrimiento, porque Dios permite el sufrimiento y porque Él es el consuelo y el confort en medio del sufrimiento. Dios no nos abandona. Cuando dice allí los visitaré, no es porque Dios no estuviera con ellos. Lo que está diciendo es: yo los voy a sacar. La visita es una visita especial para sacarlos, es decir, una manifestación diferente al cuidado diario. Yo les estoy cuidando a diario, pero van a tener una manifestación extraordinaria, poderosa, para ver que van a regresar. Y la segunda acción es: los despertaré, o despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Es decir, todo lo que yo les he anunciado va a llegar el momento en que se va a cumplir. ¿Sí? Esa palabra va a reverdecer, esa palabra va a dar fruto, esa palabra va a tener un cumplimiento y ustedes serán despertados para regresar. Ahora, da la idea de que el pueblo, en alguna medida, después de este anuncio, va a llegar a un periodo de adormecimiento. Primero tenían un periodo de apatía, ¿sí? Depresivo, de resistencia, es decir, no queremos mezclarnos, esto va a ser corto, tengamos las maletas listas y preparémonos para el regreso. Pero cuando Dios les dice: acomódense y establezcanse, el pueblo cayó en otro extremo y fue en el conformismo. Bueno, pues aquí estamos bien, ya tenemos casa, nuestros hijos están creciendo, se van a casar aquí, pues esta como que es muy ideal para vivir. Dice la Biblia: no, yo los visitaré y los despertaré, porque este no es el lugar donde ustedes se van a quedar. No se van a establecer por siempre, simplemente por un periodo, pero yo iré, los despertaré, los revolucionaré, los levantaré y haré que vuelvan a este lugar. Y el versículo 11 es un versículo que ha sido muy mal usado en muchos contextos. Muchísimos de ustedes posiblemente lo tienen subrayado como una palabra especial, ¿sí? Como una palabra mágica de Dios para ustedes. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin
¿qué esperáis? Muchos dicen, esa es la promesa que yo quiero. Por supuesto que esta promesa no se puede sacar del contexto de la realidad del pueblo de Israel. Y esa promesa no va a tener cumplimiento sino al final de los 70 años. Yo sé lo que he determinado, es decir, no se preocupen, no se angustien, lo que están pasando es determinado por mí, pero yo sé el límite, yo sé el tiempo exacto, el día, la hora, el momento y la circunstancia en que les permitiré vivir o cumplir lo que ustedes anhelan. ¿Cuál era el anhelo de los judíos en la esclavitud en Babilonia? Regresar. Y Dios dice, no se preocupen, yo sé lo que ustedes quieren y yo sé los planes que tengo para ustedes y llegará el momento en que eso que ustedes anhelan va a estar en concordancia con lo que yo he determinado y se va a cumplir. No se preocupen, yo sé lo que estoy haciendo. Es muy interesante ese pensamiento, porque ese pensamiento del versículo 11 no tiene que ver con prosperidad económica, no tiene que ver con bienestar, no tiene que ver con Dios quitarnos el sufrimiento o el dolor, sino más bien tiene que ver con que Dios conoce lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Queridos hermanos, muchas veces probablemente nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿y Dios a qué juega conmigo? ¿No se ha preguntado usted? En circunstancias difíciles, bueno, ¿y a qué juega Dios conmigo? ¿Sí? ¿O cuál es su plan? Yo no logro entender por qué Dios hace esto y aquello y no concuerda con lo que yo anhelo, con lo que deseo y estoy sufriendo, o estoy adolorido, o estoy en peligro. Es más o menos a esa pregunta que Dios responde. ¿Ustedes no saben lo que yo estoy haciendo? Ah, no se preocupen, yo sí sé. ¿Sí? ¿A ustedes les duele, les preocupa y tienen anhelos que ustedes sienten que no se les cumplen? No se preocupen. Sé exactamente los pensamientos y los planes que tengo para ustedes. Pero esos pensamientos implican sufrimiento, implican opresión e implican santificación. Y el tiempo que yo he estimado son 70 años. ¿Cómo les parece? Así que no se preocupen. Yo sé lo que estoy haciendo. No sé si usted alguna vez le ha respondido así a alguno de sus hijos. Cuando sus hijos le preguntan o le inquietan por algo, usted no se preocupe, eso está fríamente calculado. Eso yo sé lo que estoy haciendo, no se afane. Claro, cuando nosotros como padres estamos haciendo algo con nuestros hijos, nosotros sabemos el resultado final de lo que estamos pretendiendo. En el caso de Dios, Dios sabe exactamente los pensamientos que tiene para nosotros. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros? Son pensamientos de paz y de bienestar, aún en la opresión. Es decir, construyan casas, tengan hijos, vivan bien, porque ese es el plan que yo tengo para ustedes. Que ustedes vivan bien en Babilonia, que ustedes se establezcan y sean útiles e instrumentos de bendición en mis manos allá. Y luego dice, vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré y me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, el pueblo de Israel todavía no podía buscar a Dios de todo corazón. ¿Saben por qué? Porque primero estaban llenos de idolatría y de inmoralidad, antes del exilio. ¿Recuerdan que esa fue la razón por la cual Dios los llevó? Idolatría e inmoralidad. No tenían oídos para oír la voz de Dios. Pero ahora que están probablemente 5 años ya en la cautividad, ¿qué es lo que ellos tienen ahora? ¿Ya están llenos de humildad? ¿O qué tienen ahora? Están llenos de rebeldía y de resistencia contra Dios. Dios nos tiene en estas. Dios no sabe lo que está haciendo con nosotros. Dios no tiene ni idea lo que juega con nosotros. Y Dios les dice, no se preocupen. Yo sé exactamente los planes que tengo para ustedes. No sean rebeldes. Va a llegar el momento, pero todavía no es. Va a ser después de 70 años que ellos van a decantar en sus emociones, que van a declinar en sus aspiraciones y anhelos egoístas, en su soberbia, y se van a arrepentir. Y cuando ellos se arrepientan, versículo 12, versículo 13 y versículo 14, me buscarán de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y les haré volver de la cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde yo los arrojé, los volveré. ¿Cuál es el propósito de Dios en el sufrimiento? ¿Es el sufrimiento en sí o es el corazón? ¿Dios está interesado en hacernos sufrir o usa el sufrimiento para doblegar nuestro corazón? Si ustedes se dan cuenta, cada vez que Dios permite sufrimientos en nosotros,
no tenemos que mirar el sufrimiento en sí, sino mirar cómo está mi corazón. Probablemente mi corazón es tan indomable que necesita ese sufrimiento. Y Dios sabe exactamente el plan que tiene para usted y para mí. El sufrimiento de la enfermedad, de las crisis económicas, de las pérdidas, o el sufrimiento en la familia, en la realidad política, económica. Dios lo que está diciendo, yo sé los planes que tengo. Y yo sé el propósito que tengo, pero eso no se va a dar pronto. ¿Por qué? Porque el pueblo era tan rebelde que tardó 70 años, querida iglesia, 70 años para reconocer que habían obrado mal. 70 años para ellos agachar la cabeza y decir, ahora sí nos damos cuenta de lo que perdimos. Ahora sí nos damos cuenta por qué Dios nos permitió este exilio. Ahora sí comprendimos realmente el sufrimiento. Y se agacharon y oraron y pidieron perdón y se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios inmediatamente? Los reunió de todos donde los había dispersado y los volvió a su tierra, para que ellos restituyeran los muros de la ciudad, para que reconstruyeran la ciudad, el templo, y para que la adoración fuera nuevamente restaurada. Pero Dios, ¿qué hizo primero? Limpió el corazón de ellos para que ellos pudieran buscar a Dios con todo su corazón. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿ustedes están buscando a Dios de todo el corazón? ¿O aún nos falta un poco más de presión? ¿Cada uno de ustedes está doblegado con su familia buscando a Dios de todo su corazón? ¿O cuál es la razón de estar aquí? No, pues que me toca ir, o me enseñaron, o yo aprendí, o es que ya me gusta, paso bien. Ahí dan café y eso pasa uno delicioso. ¿O realmente estamos buscando a Dios de todo el corazón? ¿Saben qué es lo que dice Dios acá? Si ustedes no me buscan de todo el corazón, es porque todavía no se ha cumplido el tiempo del sufrimiento. Es decir, todavía Dios tiene que bajarnos la cabeza, el yugo todavía tiene que ser más pesado y tiene que doblegarnos de tal manera para que le busquemos de todo vuestro corazón. Y luego dice, y los llevaré al lugar y los traeré y los levantaré. Dice la Biblia en el versículo 15, 16, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, de todo el pueblo que mora en esta ciudad y vuestros hermanos que no salieron con vosotros al cautiverio. El pueblo de Israel está en una confrontación y es lo que nos pasa a nosotros a diario. Nosotros cuando somos niños queremos ser adultos y cuando somos adultos queremos ser niños. Cuando estamos solteros queremos ser casados y cuando estamos casados, cuando nosotros tenemos casa propia, decimos, ay, pero es que cuando no tenemos queremos tener. Y cuando la tenemos, ¿qué decimos? El ser humano siempre es inconforme, ¿cierto? Cuando nosotros queremos, no hemos viajado, ay, cuánto yo deseo viajar. Y cuando viajamos, no hay como mi tierra, ¿cuándo podré volver? Esa es la realidad nuestra, esa es nuestra condición. El pueblo de Israel está en las mismas. Los que fueron llevados cautivos, ¿qué es lo que anhelan? Regresar. ¿Y saben Dios por qué se los llevó cautivos? Por dos propósitos. Primero, porque los iba a santificar y los iba a preparar y doblegar para que les sirvieran. Y segundo propósito, porque iba a destruir los que se quedaran. Entonces fue un medio de preservación. Por eso ellos les dicen, tengan familia, multiplíquense para que vengan fortalecidos, para que vengan robustos, para que vengan fuertes y puedan poblar la tierra que queda vacía. Pero ellos están anhelando todos los días ahí mirando para el camino y diciendo, ¿cuándo será que regresamos? ¿Cuándo será que podemos volver? Tan delicioso en Judá, tan rico en Jerusalén cuando andábamos por las calles. ¡Ay! Yo me acuerdo de los sacrificios y me acuerdo de la Pascua y no hemos podido volver a celebrar. Y Dios les dice, no se preocupen por eso. Trabajen, vivan en paz, contribuyan al desarrollo de este imperio, porque ustedes regresarán. Pero los que se quedaron allá, incluido el rey Sedequías, ¿cuál es el fin de ellos? Espada, hambre, pestilencia y muerte. Para el mismo rey Sedequías, que era un aliado de Nabucodonosor en Judá y Jerusalén. Y todos los que no quisieron regresar y no quisieron ir y fueron resistentes a la llevada y dijeron, no nos vamos a ir y no es cierto que vamos a ser destruidos, van a ser destruidos y no podrán disfrutar todo esto.
morirán a espada, los perseguiré con espada, versículo 18, con hambre, con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, por burla y por afrenta para todas las naciones, entre las cuales los he arrojado. ¿Saben por qué? Porque no oyeron mis palabras, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, no habéis escuchado, dice Jehová. Oigan ustedes que fueron llevados. Ya que ellos no quieren oír, oigan ustedes que están en la esclavitud y que están viviendo el sufrimiento. Ustedes van a vivir un sufrimiento temporal, es pasajero, es una leve tribulación momentánea, 70 años y regresarán. No se afanen, pero los demás van a ser destruidos. Procurad la paz de la ciudad, porque yo los visitaré y los despertaré. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Filipenses 1:6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Jeremías 30:3 dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y luego en Deuteronomios 4:29 y 31, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. Y luego en Isaías 55:6-9, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué Dios se llevó a lo mejor de la ciudad para la cautividad? Porque Dios los iba a preservar allá y luego los iba a regresar, y por eso pudieron reconstruir la ciudad en tiempo récord, porque era lo mejor de la ciudad. Los artesanos, los profesionales, la gente más ilustre de la ciudad fue llevada cautiva para que conocieran ese sistema, para que fueran limpiados de su pecado y regresaran. Nosotros siempre nos quejamos de las circunstancias, porque nosotros pensamos que si pudiéramos determinar nuestro futuro, nosotros lo hubiésemos hecho un poquito mejor que Dios. Nosotros nos quejamos porque no conocemos los planes que Dios tiene para nosotros. Y los pensamientos y los planes de Él son mucho más altos que nuestros planes y que nuestros pensamientos. Nuestros planes son materialistas, egoístas, ambiciosos, pero los planes de Dios son perfectos, son sabios y son duraderos. Lo que el pueblo está diciendo es, mejor no haber venido al cautiverio. Y Dios dice, ¿cómo se les ocurre? Ese es mi plan. Justo ese es mi plan. Y para eso los traje. Para prosperarlos, para bendecirlos, para engrandecerlos. Queridos hermanos, no debemos quejarnos de las circunstancias que Dios nos da. Porque toda circunstancia es provista por Dios. Aún las más difíciles de comprender. Toda circunstancia, sea dolorosa o no, sea comprensible o no, es provista fiel y soberanamente por nuestro Dios. ¿Para qué? Para su propia gloria y para que en su paz tengamos paz. Vamos a la tercera parte del pasaje, versículos 21 al 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que estén en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que yo no les mandé, lo cual yo
Sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías, hijo de Neelán, hablarás diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues de la casa de Jehová, y todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Neelán, porque os profetizó Semaías y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto así ha dicho Jehová: he aquí que yo lo castigaré a Semaías de Neelán y a su descendencia, y no tendrá varón que more entre el pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión. Terminamos este capítulo de una manera contundente. Nuevamente parece que el mal prevalece contra el bien. Parece que estamos aquí en una situación nuevamente de confrontación, profetas falsos y profeta verdadero, ¿cierto? Los pájaros tirándole a las escopetas. Jeremías envía la profecía escrita por medio de estos dos mensajeros, llega ya, es leída en público, ¿y cuál es la reacción? Hay dos sacerdotes falsos. Dos sacerdotes falsos que han dicho exactamente todo lo contrario a lo que Jeremías está mandando a decir de parte de Dios. Esos dos profetas falsos son Acab y Sedequías. Acab, hijo de Colaías, y Sedequías, hijo de Maasías. ¿Qué habían profetizado estos dos varones judíos en medio de los cautivos? No hagan casas, no siembren la tierra, no se casen ni tengan hijos, no desempaquen sus maletas, prepárense para el retorno. Eso era todo lo opuesto a lo que Dios había dicho. Dice la Biblia, ellos profetizaron en contra. ¿Y saben qué generó eso en el rey de Babilonia? Generó una confrontación. ¿Saben por qué? Porque estos dos profetas falsos lo que hicieron fue incitar a los cautivos a ir en contra de Nabucodonosor. Generaron una sublevación. Y ellos dijeron: no, pero ¿cómo vamos a trabajar y cómo nos vamos a establecer si nosotros estamos de regreso? Nosotros somos turistas, somos transeúntes en esta tierra. No nos vamos a establecer aquí. ¿Y cómo se puso el rey Nabucodonosor? Furioso. ¿Porque él para qué los había llevado cautivos? ¿Por qué él escogió los mejores hombres? ¿Para que fueran de turismo? ¿Para darles un paseíto por el imperio? Los llevó para que trabajaran, para que fueran mano de obra para aportar al desarrollo del imperio. Además eran judíos temerosos de Dios. Ellos no podían ir en contra del gobernante. Aunque los gobernantes sean injustos, no nos corresponde ir en contra de ellos, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios y nosotros debemos sujeción y respeto a las autoridades que Dios pone. Aunque no nos gusten, aunque no nos parezcan, son autoridades puestas por nuestro Dios. ¿Qué estaban haciendo estos cristianos? Rebelándose contra el rey Nabucodonosor. Diciendo: no vamos a trabajar, no vamos a meternos acá en la sociedad, no vamos a desarrollar la ciudad, sencillamente estamos con la maleta porque nosotros vamos de regreso. Y estos dos profetas generaron una reacción de sublevación del pueblo. Y el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo con esos dos profetas falsos? ¿Saben qué hizo? Dice la Biblia, los asó. Es decir, los echó al horno. El rey Nabucodonosor hacía eso. ¿Recuerden que Daniel también lo echó al horno? A los amigos de Daniel los echó al horno de fuego, calentado 7 veces. ¿Recuerdan? Esa era una de las prácticas comunes. Era un emperador sanguinario, cruel, no temeroso de Dios. Y a estos dos profetas falsos los echó al horno y dice, los asó. ¿Y saben cuál fue el dicho común entre los judíos, entre los exiliados? Así te haga Nabucodonosor, como a Acab y como a Semaías, a Sedequías. Ese fue un dicho común, se convirtió como en un comentario común, como un eslogan común, que cualquiera que esté en contra de Nabucodonosor, lo van a asar. O sea, no se rebele porque lo asan. No se rebele porque va al horno.
¿Sí? Eso fue un dicho común, dice la Biblia allí en el versículo 22. Quedó como una maldición diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres y de los prójimos, y porque hablaron falsamente lo que Dios no les mandó. Y ahora se dirige Dios a otro varón. Ese varón es Semaías de Nehelán. Queridos hermanos, cuando Dios tiene un pueblo en sufrimiento, siempre se levantan charlatanes que quieren endulzarle el oído a las personas que están en sufrimiento. Y cuando uno está en sufrimiento, uno encuentra mucho charlatán que le dice buenas soluciones, ¿cierto? Que le da buenas profecías, que le da mensajes que parecen muy loables, pero que realmente no vienen de parte de Dios. Hay otro hombre que es Semaías. ¿Quién es ese tal Semaías? Bueno, la Biblia dice que es hijo de Nehelán. Y ese señor Semaías fue un hombre que una vez recibió la carta y escuchó la carta pública en Babilonia que Dios envió de parte de Jeremías. ¿Qué hizo él? Pues yo también voy a escribir mi carta. Dios nos mandó una carta, pues yo también escribo y la voy a mandar, a ver qué pasa. Jeremías, ¿a quién mandó la carta? A los ancianos, a los sacerdotes y a los líderes del pueblo que estaban cautivos. Semaías, ¿a quién la mandó? Dirigida en primer lugar al sacerdote Sofonías, que era el sacerdote más prominente del momento, y por supuesto a todos los sacerdotes de turno. ¿Qué decía esa carta? Querido Sofonías, sacerdote venerado y respetado, acabamos de recibir una carta de un tal loco profeta Jeremías, proveniente de Jerusalén, donde dice que hagamos casas, que nos casemos y nos establezcamos en esta ciudad, porque el cautiverio va a durar 70 años. Yo le quiero decir que la profecía que nosotros tenemos dice que solo durará 2 años. Así que por favor, ¿por qué usted como sacerdote no ha tenido el valor de reprender a este hombre que es un loco? Dice allí versículo 27, el loco Jeremías de Anatot, que profetiza. Miren lo interesante, queridos hermanos. Dios le dice a Jeremías: escribe y manda un mensaje verdadero. ¿Y qué hacen los falsos? Escriben y responden falsamente. ¿Qué es lo que están procurando contra Jeremías? La muerte. Y allí dice: ¿por qué no tienen el valor de ponerlo en el cepo? De ponerlo preso, de ponerlo en el calabozo. ¿Por qué usted, querido Sofonías, al cual yo le tengo tanto respeto y al cual admiro mucho, no ha sido capaz de poner preso a Jeremías? ¿No les parece todo un argumento político, estratégico, adulativo para lograr venganza contra el profeta de Dios? Toda la ciudad tenía a Jeremías en la mira, pero no sabíamos que los cautivos también estaban mandando escritos en contra de Jeremías. No sabemos si con los mismos mensajeros, probablemente. Probablemente le envían el correo de nuevo diciendo: no, el que merece la muerte es usted, y le manda ese encargo. Queridos hermanos, ¿qué es lo que está pretendiendo Semaías? Semaías dice que es profeta y dice que habla de parte de Dios. ¿Por qué no analiza el mensaje que Dios mandó? ¿Por qué no analiza la historia de los mensajes de Dios? ¿Por qué él reacciona de manera tan atrevida y tan violenta? ¿Recuerdan cómo había reaccionado antes Ananías? Con una arrogancia y con una altivez y una prepotencia casi sin medición. ¿Por qué ahora este señor, que es otro profeta falso, reacciona así? Yo le pregunto, ¿es que todos los falsos reaccionan igual? ¿Es que todos los profetas falsos son así de intemperantes y de soberbios? Bueno, usted nos mandó una carta, nosotros tenemos una. Usted la manda a los ancianos, nosotros se la vamos a mandar al que lidera a los sacerdotes. A ver cómo le queda el ojo. Vamos a ver cómo le va ahora que le llegue esa carta a Sofonías. Porque Sofonías tiene el poder, como sacerdote, de mandar callar a Jeremías y ponerlo en el cepo. Por lo menos si no le tienen otra, si no hay un hornito allá donde lo puedan asar. ¿Saben qué es lo interesante de esto, hermanos? Que aunque están procurando venganza contra Jeremías, ¿quién está a favor de Jeremías? Dios. ¿Y saben cómo actúa Sofonías? Sofonías leyó la carta, pero ¿saben en presencia de quién la leyó? En presencia de Jeremías. ¿No les parece eso maravilloso?
Porque Sofonías hubiera podido decir, me llegó una cartica, espere, ya la leo, a ver qué dice. Y analizarla y tomar medidas. Pero ¿saben qué es maravilloso acá? Jeremías y Sofonías están unidos. Y cuando Sofonías lee la carta, la lee en público para que Jeremías la escuche. Y Jeremías se da cuenta de manera de primera mano lo que está pretendiendo Semaías a través de carta contra él. Miren, saben, queridos hermanos, esto nos enseña a hacer las cosas en público. Muchas veces nosotros somos muy dados a hacer las cosas en privado. Ay, no, que nadie sepa. No, me acabaron de mandar un correo, pero es personal. ¿Sí? No, recibí una llamada, pero es algo así que yo todavía no puedo contar. Claro, y nosotros nos metemos en problemas. Porque nosotros no aprendemos a hacer cartas abiertas como la Biblia dice que somos. Porque nosotros siempre tenemos un as bajo la manga. Y muchas veces defraudamos y traicionamos a los más cercanos de esa manera. Pero ¿saben qué hizo Sofonías? Jeremías, ven para acá, me acaba de llegar un recado de Babilonia. Leámoslo a ver qué es lo que dice. Y ni más ni menos ese recado decía, ¿por qué usted no ha tenido el valor, el talante, el empuje para callar a ese hombre? ¿Y cómo se refiere a Jeremías? El loco, ¿sí? Es un propasado, es un desbocado, es un demente, dice lo que no tiene que decir. ¿Cómo se le ocurre? Es tanto su delirio y su demencia que está diciendo que hagamos casas y nos casemos y vivamos allá sabroso porque esto va a durar 70 años. Eso hay que callarlo, hay que silenciarlo. ¿No han escuchado eso que sucede muchas veces en nuestros países? Que el que habla en contra del gobierno, el que habla en contra de la autoridad, ¿qué hace la autoridad? Lo manda a callar. Eso no es una práctica de nuestros gobiernos ahora. Eso no es una práctica moderna, eso es una práctica antigua. Pero lo que más es práctica aún religiosa. Porque ¿quién es el religioso que está escribiendo? Un sacerdote, un profeta falso. ¿Y a quién le está mandando la carta? A otro religioso, a un profeta. Yo pensaba que los que hacían esas cosas de mandar a matar a los oponentes eran los políticos o los militares, pero no los religiosos. Pero aquí está hablando de religiosos reconocidos, enviándose cartas secretas y diciendo, este no vale la pena vivir, se lo encargo. Por favor, hagan algo. Pero lo maravilloso es que Jeremías escuchó de primera mano el mensaje. Y Dios enseguida le manda un mensaje para Semaías, para Sedequías. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Dios manda para este varón? Versículos 31 en adelante. A Semaías hay que decirle, como usted profetizó y yo no le envié, y usted llevó al pueblo a confiar en mentira, cosa que yo no he dicho, yo lo castigaré. Y lo castigaré a usted a su descendencia. Y no tendrá varón que more en Babilonia. Y no podrá construir casa, ni casarse, ni ver sus hijos crecer, ni tener nietos. Y por lo tanto su familia desaparecerá. Y no podrán ni vivir allá en Babilonia, y por supuesto no podrán regresar luego después del exilio. Porque ha hablado rebelión contra Dios. Queridos hermanos, Dios de una vez tipifica el pecado de este varón. ¿Cuál es el pecado? Rebelión. ¿Contra quién? ¿Contra Jeremías? Contra Dios. Semaías no se metió ni más ni menos, sino contra Dios. Porque dijo lo que no tenía que decir y tomó vías de hecho para silenciar a un hombre puesto por Dios. ¿Saben, queridos hermanos? Puede toda la gente levantarse contra nosotros. Pero si Dios nos llamó y nos puso, ¿quién nos sostiene? Él. Podemos tener todas las amenazas y los sufragios y las cartas y todo lo que podamos tener de amenaza o de confrontación. Pero ¿quién está con nosotros? ¿Qué le había dicho Dios a Jeremías, capítulo 1? Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para defenderte, para cuidarte y para prosperarte, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue el castigo que recibió inmediato, insofacto, este hombre Semaías? Se quedó sin descendencia. Él y su familia fueron exterminados. La Biblia no dice cómo, si fueron echados al horno también, ¿sí? O cómo fueron, pero Dios se puso supremamente furioso y manifestó su propósito para este varón rebelde, y dice el pecado fue rebelión. ¿Saben, queridos hermanos? Ese es uno de los pecados fundamentales que nosotros tenemos.
Ese es uno de los pecados principales que gobierna nuestro corazón, la rebeldía. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos ante un oponente así? ¿Cuántos de nosotros ante un mensaje que no nos gusta reaccionamos con 2 piedras en la mano? O con 5 como David. ¿Cuántos de nosotros frente a una advertencia o a una situación incómoda reaccionamos con tanta soberbia y altivez como los falsos? Jeremías no hizo nada. Jeremías sencillamente da el mensaje, y el mensaje es: como usted predijo rebelión e hizo al pueblo confiar en mentira, va a ser destruido. ¿Saben quién se encarga de los malos y de los falsos? Dios. ¿Saben quién se encarga de nuestros oponentes? Dios. ¿Cuál es la tarea del creyente? Predicar el evangelio, vivir el evangelio, sea en la esclavitud o en la libertad, sea en la pobreza o en la abundancia, sea con enemigos o sin enemigos, predicar el evangelio, vivir el evangelio. ¿Quién nos defiende? El Señor. Usted y yo procuremos la paz de la ciudad, aún en medio de la adversidad y en medio de la oposición. Oremos. Amado Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque tu palabra, como siempre, es perfecta, es poderosa, es abundante en consejo, es abundante en sabiduría, es generosa en enseñanza para nosotros. No solo nos muestra la realidad del pueblo de Israel, sino que devela nuestro propio corazón. Saca a la luz nuestro corazón engañoso y pecaminoso. Nos enseña a no confiar en nosotros, nos enseña a no hacer cosas en oculto, nos enseña a no reaccionar con soberbia y con altivez. Nos enseña, Señor, a esperar en ti. Gracias, Señor. Muchas gracias por enseñarnos que Jeremías, a pesar de estar con tantos enemigos a su lado, a su alrededor, había algunos todavía a su favor. Uno de ellos eran estos mensajeros, otros este sacerdote Sofonías, pero por encima de todas las cosas y circunstancias, tú mismo, defendiendo al profeta y haciendo que tuviera fiel cumplimiento a tu palabra. Gracias por enseñarnos a vivir en una sociedad peligrosa. Gracias por enseñarnos a criar nuestros hijos en medio de una sociedad hostil. Gracias por enseñarnos y darnos pautas seguras para vivir y desenvolvernos y hacer negocios y trabajar y construir en medio de situaciones difíciles. Gracias, muchas gracias por enseñarnos a no estar en contra de la sociedad, sino a servir a esta sociedad en la cual tú nos has puesto. Gracias por enseñarnos a no ser hostiles con nuestros gobiernos, sino a servir a los gobiernos que tú has puesto y estar a favor de la ciudadanía, no de su pecado, no de su inmoralidad, pero sí del plan que tú tienes para nuestro estadía y para nuestra presencia en medio de la sociedad donde nos has puesto. Gracias porque a cada uno de nosotros nos has puesto en diferentes ciudad, barrio, empresa, colegios, universidades, pero nos has puesto para servir. Ayúdanos a entender el lugar que tenemos como siervos, como instrumentos, aún trabajando la tierra, aún trabajando en diferentes áreas para las cuales nos has capacitado, aún criando a nuestros hijos y viviendo como familia. En medio de cualquier circunstancia y realidad, tú estás con nosotros y debemos procurar la paz, porque en la paz de la ciudad, tú nos haces vivir en paz. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.